La idea de esta presentación es comentar más o menos algo de la evidencia que está surgiendo en la cánula de alto flujo. Vamos a hacer primero un repaso eh, de qué consiste la cánula de alto flujo, los conceptos claves y las indicaciones, ¿sí? Y después vamos a hablar bien de lo que es cánula de alto flujo en COVID. Como les dije, bueno, estos van a ser los objetivos que yo me planteo y al final de la charla eh, vamos a hacer algunas preguntas o si ustedes quieren acotar, me gustaría escuchar su experiencia también y lo mismo si a lo largo de la charla van surgiendo temas, pueden interrumpir y hacer preguntas, no hay ningún problema, ¿sí? Si es algo más ida y de vuelta sería es más provechoso, me parece. Bueno, comenzamos entonces. Las definiciones principales. Sabemos que la cánula de alto flujo o la terapia de alto flujo no es algo nuevo, sino que se viene implementando en pediatría principalmente ya hace bastantes años, pero en el adulto el tratamiento con este tipo de terapias es relativamente nuevo. Si consideramos para el adulto la terapia de alto flujo cuando supera los 30 litros minutos, hasta 100 litros minutos, que son lo que producen algunos equipos hoy disponibles en el mercado. Eh, es un sistema típico que consta de un generador de aire, que es en este caso en la imagen el Flowmeter, que es el que va a generar la aceleración del aire, ¿sí? El humidificador activo, que es el que le va a dar humedad y calor al aire que estamos atravesando por el calentador, y el circuito eh, que mantiene la temperatura a lo largo de toda la rama. Como ustedes saben, desde el calentador el aire va a salir a 37 grados, ¿sí? Entonces si tenemos un ambiente un poco más frío puede haber condensaciones. Y por último la interfaz final, que es la cánula nasal, ¿sí? De eso consta el equipo de alto flujo. Hay muchos tipos y diferentes dispositivos que son los que van a generar el flujo. Este es como un poco más casero. Después hay equipos disponibles que son únicamente para generar alto flujo, como hay diferentes marcas de Fisher Paykel, Vapotherm, no tengo ninguna preferencia por ninguna, pero son los que yo conozco. Hay respiradores que también tienen esta posibilidad, como los Neumovent, se producen acá en Argentina, los Drager también tienen esta posibilidad de generar el alto flujo. Bien. Bueno, como les decía, tiene que tener diferentes características la terapia de alto flujo para que sea efectiva y para que sea tolerable para el paciente. Recuerden que estamos hablando de flujos de por encima de 30 litros minuto. Entonces la temperatura es un factor muy importante. El ajuste ideal es de 37 grados, ¿sí? Que es desde donde va a salir de la carcasa y se va a tratar de mantener a lo largo de todo el sistema de la rama única. Y los dispositivos se pueden establecer temperaturas entre 31 y 39 grados. Y se pueden usar temperaturas por debajo de lo corporal según la preferencia del paciente. Hay pacientes que tienen como una hipersensibilidad a la temperatura y suele ser un factor de fracaso y de molestia. Como ustedes ven, este es el circuito calentador, ¿sí? Hay de diferentes tipos, los que más o menos tenemos más presentes son los de Fisher Paykel, donde cae el agua, ¿sí? Se humidifica, se calienta y pasa al circuito, ¿sí? El flujo, como les decía también al principio, los equipos hoy disponibles pueden generar hasta 100 litros minutos, un flujo bastante elevado, pero teniendo en cuenta que los pacientes con insuficiencia respiratoria pueden alcanzar esos flujos tranquilamente. Entonces, cuidadosa para hablar de que coincidan los flujos inspiratorios máximos del paciente con lo que estamos generando con el equipo y así evitar un exceso de dilución del oxígeno y que la FiO2 que estamos aportando sea lo más fidedigna posible. Estos equipos nos dan la posibilidad de manejar una FiO2 fiel, digamos, y sabemos cuánto estamos administrando, a diferencia de los equipos de bajo flujo, eh, que quizás tengan una variación más importante. Por ahí los dispositivos de Venturi o las máscaras de
de oxígeno de Venturi son un poco más fidedignas, pero tienen que ver mucho ahí el flujo que va a manejar el paciente. Lo que les decía es que entonces los pacientes con insuficiencia respiratoria pueden tener velocidades de flujo superiores a 100 litros y es en quienes nosotros tenemos que seleccionar el flujo máximo que nos aporte el equipo, ¿sí? En cuanto al oxígeno, es recomendable utilizar los que están en las paredes de los hospitales, ¿no? Los que vienen a través de la tubería, porque al administrarse a flujos tan elevados, se produce un consumo muy importante de oxígeno, ¿sí? Y eso no es un dato menor en esta situación de pandemia donde la mayoría de los pacientes que nos están ingresando, tanto en la sala de emergencia como en la sala general o en las terapias intensivas, requieren concentraciones elevadas de oxígeno y hay un alto consumo de este gas, que sabemos que es costoso y tiene su manutención. Entonces es importante también tratar de dosificarlo eh, lo más cuidadosamente posible. Em, los analizan el gas, ¿sí?, que estamos aportando y son los que detectan esta discrepancia entre la fracción inspirada que está seteada por el operador y la que se está administrando realmente, ¿sí? Esto nos permite, como les decía, tener un seguimiento más estricto de la evolución de nuestro paciente, ¿sí?, que eso ya lo vamos a ir charlando. Si por ahí hablo muy rápido, traten de pararme o de hacer la consulta que crean necesaria, ¿sí? Otro factor importante es la interfaz, ¿sí?, que va a utilizar este equipo. Como ustedes ven, tenemos del lado izquierdo arriba superior en la pantalla, que es la clásica cánula de alto flujo, ¿sí?, que es siliconada, tiene esta tubuladura corrugada que es un poquito más pequeña que la tubuladura que sale del equipo, ¿sí? Es una cánula bastante más cómoda que la cánula nasal de bajo flujo, al estar constituida de este material siliconado, ¿sí? Y es la que generalmente con mayor frecuencia utilizamos, ¿sí? Hay diferentes tamaños, pequeños, medianos y grandes. Es muy importante establecer el tamaño que maximice la relación entre las cánulas nasales y las fosas nasales del paciente, ¿sí? Porque eso va a repercutir después en uno de los efectos fisiológicos que buscamos, que es la presión positiva generada por el alto flujo, ¿sí? Esta relación con las fosas nasales no va a alterar la comodidad ni la disnea del paciente, al contrario, va a hacer que pueda cumplir con su función. Y por otro lado también tenemos estos dispositivos que son adaptables a las cánulas de traqueostomía, ¿sí? Obviamente en pacientes que no estén requiriendo ventilación mecánica, que se pueden utilizar tanto en el ámbito hospitalario como en los domicilios. Nosotros hemos tenido la experiencia de usarlo con pacientes que están teniendo dificultades en el weaning, en la salida del destete del ventilador. Hemos tenido resultados bastante interesantes con esta terapia de alto flujo que, adaptado a la traqueostomía, que sabemos que no va a generar un gran nivel de presión, porque obviamente es un sistema que está abierto, ¿sí? Pero tiene un impacto psicológico en el paciente del saber que está conectado y de que eso no le va a generar una falta de aire. Hemos tenido buenos resultados, inclusive disminuciones del esfuerzo del diafragma, que lo medimos a través de ecografía, ha tenido un buen impacto. Bueno, después de repasar más o menos en qué consiste el equipo de alto flujo, vamos a hablar de los conceptos de los efectos fisiológicos, ¿sí? Uno de los efectos fisiológicos más importantes y que se utiliza mucho también pensando en esto es el aclaramiento mucociliar. Sabemos que el epitelio respiratorio funciona con una mayor eficacia a una temperatura de 37 grados con un 100% de humedad relativa, ¿sí? Por eso les decía que es importante tener en cuenta la temperatura con la que vamos a setear el equipo de alto flujo. Las vías respiratorias, el epitelio de las vías aéreas es muy sensible a los cambios de temperatura y a las presiones de la vía respiratoria, ¿sí? Y los extremos de humedad, tanto la caída como el aumento, puede favorecer
favorecer o entorpecer la viscosidad de las secreciones, y esto va a alterar la función mucociliar. Sabemos que una vía aérea que está comprometida con secreciones va a hacer va a provocar un aumento de la resistencia inspiratoria o expiratoria, y esto va a ir en contra de el tratamiento de la insuficiencia respiratoria que puede sufrir nuestro paciente. Entonces es un dato bastante importante la temperatura y la humedad que vamos a aportar nosotros y cómo vamos a mejorar la función del aclaramiento ciliar. En cuanto al otro efecto fisiológico importante, el lavado del espacio muerto, ¿sí? El espacio muerto anatómico, acá puse una imagen para recordarlo, ¿sí? Consta de las vías aéreas superiores, la parte de la tráquea y antes de los bronquiolos respiratorios, que es la 16ª generación, ¿sí? Más o menos toda esa estructura compone lo que es el espacio muerto, que es donde no se genera intercambio gaseoso. El suministro de gases a alta velocidad, como es el alto flujo, va a generar un lavado, ¿sí?, de la PCO2 que eh, se va a ir estableciendo en estas áreas, y además sirve como reservorio de oxígeno que se va a ir acumulando también. Entonces este descenso de la PCO2 va a hacer que a nivel central el sistema nervioso central lo detecte como un nivel de CO2 más bajo, y eso baja el tract ventilatorio del paciente, que es uno de los efectos más importantes que consigue la cánula de alto flujo. Y estos efectos son realmente rápidos, ¿sí? Lo vemos en minutos, como baja, cuando el equipo tiene éxito, baja la frecuencia respiratoria y baja la demanda ventilatoria del paciente por este justamente efecto del lavado del espacio muerto, además del reservorio de oxígeno en un paciente que está requiriendo altas dosis, ¿sí? En cuanto a la mecánica pulmonar, que es otro de los efectos fisiológicos donde la cánula de alto flujo tiene injerencia, eh, sabemos que genera una PIP de más o menos 3 centímetros de agua con la boca cerrada y 1 centímetro con la boca abierta cuando se administra flujos a 35 litros. Se dice que por cada 10 litros de flujo que nosotros aportamos con el alto flujo se genera entre 0,7 y 1 centímetro de agua de presión en la faringe, ¿sí? Esto medido a través de catéteres. De esta manera se mejora la distensibilidad pulmonar, se reduce el esfuerzo inspiratorio del paciente, porque justamente esta presión positiva al final de la expiración va a hacer que mejoren los volúmenes pulmonares, la ventilación, y el paciente tenga que hacer menor fuerza para distender esos pulmones, ¿sí? Esta pequeña PIP, la verdad que parecía poco, pero ayuda a nuestro paciente, y además el hecho de tener una PIP dentro de la vía aérea hace que el diafragma tenga que trabajar menos, ¿sí? Le saca un poco del ángulo de curvatura al diafragma, entonces genera menos fuerza, entonces desciende también el esfuerzo que tiene que realizar. Así que la PIP es un factor importante. No generamos tanta PIP cuando, por ejemplo, tenemos el dispositivo adaptado a la traqueostomía, ¿sí? Estamos hablando de pacientes que tienen la vía aérea no invadida. Bueno, en cuanto a las indicaciones, como les decía, es una terapia en el adulto relativamente nueva, así que se está aplicando en diferentes situaciones y se sigue investigando, digamos, qué papel juega la cánula de alto flujo. Por un lado, se manifiesta que los beneficios de mantener la ventilación espontánea con soporte no invasivo es preservar las vías aéreas de protección, las vías fisiológicas de protección de las vías aéreas, que son la tos, por ejemplo, la deglución, que sabemos que cuando el paciente está invadido no lo tiene. Reducimos directamente las complicaciones relacionadas al tubo endotraqueal, ¿sí? Las lesiones, por ejemplo, por el tubo endotraqueal, lesiones de las cuerdas vocales o ese tipo de alteraciones que puede sufrir el paciente. Prevenir la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, porque claramente no está ventilado el paciente, no está recibiendo presión positiva, inspiratoria, ¿sí? Prevenir, mejor dicho, la neumonía asociada al ventilador, prevenir el uso de sedación y parálisis neuromuscular,
Y al mantenerse el paciente alerta e interactuando con el entorno, también reducimos la incidencia de delirio, ¿sí? Que es una patología bastante nociva para los pacientes y que limita un poco la salida tanto de la ventilación mecánica como el avance en la progresión de la enfermedad. Entonces, teniendo en cuenta estas bases, estas cuestiones que se sigue investigando, es donde se propone el uso de la terapia no invasiva en insuficiencia respiratoria, y ahora que lo vemos mucho en los pacientes con COVID, ¿no? Este grupo el año pasado, el grupo del PLAG, que son comandados por el doctor Mauri, el doctor Jordi Mancebo y Brochard, desarrollan esta guía, ¿no? De recomendaciones en base a la evidencia de qué incidencia va a tener la cánula de alto flujo, ¿sí? O cómo setearla. Sabemos que la hipoxemia por falla respiratoria es como la recomendación más fuerte que tiene la cánula de alto flujo, ¿sí? Las extubaciones, la utilización post-extubaciones para prevenir la falla también es una buena indicación, es una indicación condicionada, digamos. Los pacientes obesos también se puede utilizar la cánula de alto flujo con recomendación condicionada, y la oxigenación preintubación es como no está recomendado, no presenta ninguna ventaja en cuanto a otros métodos, ¿sí? Vamos a centrarnos a hablar en alguno de estos puntos, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Seguimos adelante. Bueno, seguimos. En cuanto a la aplicación en la insuficiencia respiratoria, sabemos que, como hablábamos anteriormente, estos pacientes tienen flujos bastante elevados, entonces vamos a buscar seleccionar lo máximo que me provea el equipo, ¿sí? Entre 60 y 100 litros. Eh, La cánula de alto flujo, por los efectos fisiológicos, permite la administración de gas humidificado, ¿sí? Flujos cercanos a los del paciente, y una FIO2 confiable que nos permite un tratamiento seguro de estas patologías. Pero las estrategias no invasivas como la cánula de alto flujo parecen ser seguras en hipoxemias leves y moderadas, ¿sí? Esto es por encima de una PAFI de 150. Ya las patologías que tienen una PAFI por debajo de este valor, ya no es tan segura la aplicación y nos requieren un monitoreo bastante más estricto. En el 2015, el Arnotil y Frat presentan el trabajo quizá más importante, o el que pone en discusión en la práctica clínica la utilización de la cánula de alto flujo, comparando eh, sus efectos con el oxígeno estándar, la ventilación no invasiva en pacientes con insuficiencias respiratorias agudas, ¿sí? Donde principalmente se veían las neumonías como principal causa. En ese trabajo los autores lo que encuentran es que la cánula de alto flujo tenía mejores resultados, ¿sí? En cuanto a las intubaciones y la estadía en UCI. Eh, Segundo, tenían también un mejor resultado el oxígeno estándar, y por último la ventilación no invasiva. Entonces este fue un trabajo como bastante importante, porque demostraba que la cánula de alto flujo no solo no era inferior, sino que tenía mejores resultados. Y esto tiene que ver un poco no un poco, sino tiene que ver con que lo que ahora sabemos, que el paciente con insuficiencia respiratoria genera presiones pulmonares muy elevadas, que son las que terminan injuriando al pulmón, que ya está dañado por una infección o un compromiso pulmonar. Y si le sumamos nosotros una presión inspirada, como es en el caso de la ventilación no invasiva, a través de presiones inspiradas, estas presiones se suman y generan transpulmonares muy elevadas, que son las que después desencadenan las lesiones autoinfligidas, ¿sí? El PCILI. Y la cánula de alto flujo, al no tener esta presión inspirada, no genera este PCILI, al contrario, baja el trabajo respiratorio del paciente, favoreciendo una oxigenación acorde a las necesidades, porque podemos setear fracciones de oxígeno de hasta 100%, ¿sí?
Entonces este fue un trabajo muy importante que fue el que introduce la cánula de alto flujo en estos pacientes, ¿sí? En adultos, ¿no? En cuanto a la prevención de la insuficiencia respiratoria posterior a la extubación, o sea, utilizar la CAF como método de prevención de falla, demostró ser superior al oxígeno convencional, ¿sí? En pacientes de bajo riesgo, y no inferior a la BNI en pacientes de alto riesgo, como son los pacientes cardiópatas o hipercámnicos, los EPOC, ¿sí? Es una buena opción también tener la cánula de alto flujo en estos pacientes. Este es un trabajo que presenta la gente del equipo argentino del licenciado Gustavo Plotnikov, un artículo que salió ahora en el 2021, donde ellos vienen trabajando mucho con los pacientes EPOC hipercámnicos y estableciendo o intentando establecer un rol de la cánula de alto flujo. Como sabemos que en los pacientes EPOC la indicación de BNI es casi indiscutible, pero al aparecer estos trabajos hemos visto que, por ejemplo, los pacientes al inicio de la terapia de ventilación no invasiva